El 21 de septiembre de 1866, en la villa de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando en el reloj sonaban las 20:30 horas, los señores Ángel Aguilar y Sauto y Refugio Torres y López trajeron al mundo a su primogénita. 3 días más tarde fue bautizada en la iglesia parroquial, recibiendo los nombres de María Refugio, Guadalupe, Josefa, Francisca de Paula, Rafaela, Federica y Luisa. Aquella fecha, 24 de septiembre, será significativa en la vida de esta pequeña. Pronto la familia Aguilar y Torres empezó a crecer. A María del Refugio siguieron 7 hermanos: Ángel, Carmen, Francisco, Eduardo, Alonso, María y José María, que desarrollaron su vida en un ambiente de gozo y piedad cristiana. Como en todas las familias acomodadas y creyentes, el primer cuidado de los padres fue dar a sus hijos una esmerada educación. Al llegar a la edad de la primera comunión, su madre se esmeró en prepararla y al mismo tiempo preparó a 12 niñas pobres para que la acompañaran, brindándoles todo lo necesario. María del Refugio fue formada para ser ama de casa. Aprendió solfeo, un poco de francés, tejer, bordar y cocinar, recibiendo las clases en su mismo hogar. No obstante, con el tiempo adquirió una vasta cultura por su afición a la lectura y su trato social. Desde temprana edad poseía un amor entrañable a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Este amor a la Eucaristía se hizo más evidente después de la primera comunión. Pequeña aún, comprendió que su amor al Señor debía proyectarlo en el hermano. En la adolescencia fue ferviente catequista. Se esmeraba en iniciar a los niños en el conocimiento de Dios y los preparaba para la primera comunión. El 4 de noviembre de 1866, obligada por su padre, contrajo matrimonio con Ángel Cancino Arce, viudo y algo mayor, recaudador de impuestos y hombre de ideales liberales, cuya amistad con importantes políticos le auguraba un gran porvenir como empleado público. María del Refugio supo encontrar la voluntad de Dios en ese caminar no buscado de su matrimonio. Supo transformar lo que era necesidad que se impone en gracia que se acepta y elabora de una forma creadora. Poco tiempo después se establecieron en Toluca, Estado de México, al ser nombrado Ángel Cancino como administrador del timbre de esa ciudad. Con la ayuda de Dios y con su esfuerzo amoroso, convirtió la dureza del exilio en experiencia de gracia. María del Refugio conquistó el corazón de su marido, cambiándolo por dentro. Este fue el primero de los grandes milagros de su vida. Le ofreció su amor, su fe, una familia y la experiencia cristiana de apertura hacia el misterio. Fruto del matrimonio fueron Ángel Federico de la Sagrada Familia y Francisca de la Soledad Refugio Teresa. A los 40 días de nacer la niña falleció el señor Cancino a causa de una pulmonía fulminante. La joven madre, que en su juventud gustaba de las distracciones y comodidades del mundo y que confiaba en un futuro próspero, vio truncadas esas ilusiones. Viuda a los 22 años y con 2 pequeños a los que educar, regresó a la casa paterna. A María del Refugio no le faltaron pretendientes que quisieron reconfortarla en su soledad, pero ella los rechazó siempre. Cuando solo tenía 3 años, su primogénito enfermó de una angina maligna que le causó la muerte. Ella, aún viendo en todo la voluntad de Dios, cayó en una fuerte depresión, pasando la mayor parte del tiempo retirada en sus habitaciones. Decidió dedicar su vida a la formación de su hija, encendiendo en ella ilusiones e ideales que irán floreciendo más tarde, cuando termine siguiendo los pasos de su madre y a su propio crecimiento espiritual, poniendo sus talentos al servicio de los demás.
El amor que había descubierto en sus años de matrimonio lo extendió de una manera nueva y mucho más universal. María del Refugio frecuentaba la iglesia de San Francisco, situada cerca de su casa. Ahí recibió acompañamiento espiritual, siendo su director el franciscano Fray José Sánchez Primo. En unos ejercicios espirituales experimentó una profunda renovación interior, reflexionando que el hombre ha sido creado para alabar y servir a Dios. Hizo varios propósitos: comulgar frecuentemente, adquirir el hábito de dialogar con el Señor, hacer diariamente examen de conciencia, evitar disgustos en la familia, ser recatada, no seguir las modas ni asistir a espectáculos públicos, purificar los afectos y rechazar los amores desordenados, ocuparse útilmente evitando el ocio y la lectura de novelas, pedir por el prójimo y por los difuntos y rezar diariamente el rosario. Esta renovación llevó a María del Refugio a incrementar su amor a Jesucristo, presente en la Eucaristía. Fruto de su vida eucarística fue una extraordinaria alegría que la caracterizó hasta el final de su vida. Su confesor, conociendo las dotes sobrenaturales que adornaban a su dirigida, así como el don de gobierno que en ella percibía, le invitó a que ingresara en la Tercera Orden Franciscana. En ella pudo robustecer su espíritu con la oración, el estudio, la penitencia y el apostolado. Profesó en dicha orden el 4 de octubre de 1896 y llegó a ser ministra y maestra de novicias, debido a sus aptitudes y celo religioso. Durante el desempeño de estos servicios dirigió la palabra y formó a las otras terciarias. Asimismo, quiso que la iglesia fuera un lugar bello, que la celebración del culto estuviera enmarcado en un contexto de solemnidad y devoción. Vivió desde entonces con gran fuerza el misterio de la Eucaristía. Al mismo tiempo, desempeñó un intenso apostolado a favor de los más necesitados, socorriendo a familias que atravesaban algunas crisis económicas, visitando a los presos en la cárcel, a los enfermos, procurando que los moribundos recibieran los últimos auxilios espirituales, dedicando tiempo a escuchar a la gente que acudía a ella y le confiaba sus penas, preocupándose por la unión de las familias. A sus empleados los trató como si fueran miembros de su familia, y todos los días rezaba el rosario con ellos. El día de su santo, invitaba a muchas pobres y les servía el desayuno. Era lo que ella podía hacer conforme al estilo del tiempo, expresando el amor evangélico con las posibilidades que le debe el pertenecer a la aristocracia del lugar. Como madre de familia fue severa, exigente y siempre vigilante. Supo respetar la vocación de su hija y la educó para responder con libertad a lo que Dios le tuviera destinado, despertando en su interior ideales de santidad y anhelos de colaborar en la salvación de las almas. En 1904 la matriculó en un internado de la Ciudad de México para que terminara los estudios elementales, y al año siguiente en la Normal Arquidiocesana que las religiosas teresianas dirigían en Morelia. Allí se tituló en 1908. María del Refugio pretendió ingresar al Carmelo Descalzo y posteriormente a la Compañía de María, pero la realidad de su vida iba a ser muy distinta. En su experiencia de madre y en el ejercicio del apostolado, sintió que el Señor le confiaba la salvación de los niños y jóvenes y que debía procurarla con el buen ejemplo, la palabra y la oración. Llegó a la convicción de que transformaría al mundo promoviendo los valores cristianos, formando ciudadanos que cumplieran con sus deberes y respetaran los derechos de los demás, a la vez que tuvieran acceso a mejores condiciones de trabajo, fueran solidarios con el prójimo e hicieran buen uso de los bienes materiales. Las visitas frecuentes al colegio de su hija le dieron la oportunidad de conocer al reverendo padre Vicente María Zaragoza, confesor de las internas y gran enamorado de la Eucaristía.
Él había concebido la idea de fundar una congregación religiosa que se dedicara a extender el amor de Jesús eucarístico, y para poder realizar su inspiración deseaba encontrar a otra persona que, como él, tuviera un amor muy grande a Jesús sacramentado y poseyera gran celo por la salvación de las almas. María del Refugio concibió el proyecto de fundar un instituto religioso para extender el amor al Santísimo Sacramento, reparar los pecados del mundo y también como estrategia para dar mayor trascendencia a su actividad apostólica. Un instituto que, sin dedicarse de manera exclusiva a una determinada clase social, atendiera establecimientos educativos, centros de catequesis y bibliotecas donde se proclamara el Evangelio y se difundiera el amor a Jesús sacramentado desde la propia realidad y cultura de las gentes. Con intención de prepararse interiormente y concluir los detalles de la fundación, ingresó en enero de 1909 al pensionado de la Compañía de María en la Ciudad de México. Le acompañaba su hija, la cual prestaría sus servicios en el colegio de dichas religiosas, con el fin de adquirir experiencia para después colaborar como profesora seglar en la obra de su madre. En el pensionado se une a ella otra joven viuda, dirigida del padre Zaragoza, la señora Guadalupe Hernández, viuda de Velázquez, que desea también consagrar su vida al Señor. El 25 de marzo de 1910, fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios, bajo la dirección del padre Zaragoza, María del Refugio, acompañada por la señora Guadalupe Hernández, funda el Apostolado de Jesús Eucarístico. Días más tarde, inaugura el primer colegio que llevará el nombre de Colegio del Santísimo Sacramento. La dirección académica fue encomendada a Refugio Cancino Aguilar, su hija. La base del proyecto educativo de María del Refugio es que en el centro de todas las ciencias está Dios, y que no hay auténtica vida cristiana sin la participación eucarística y la protección de María. En otras palabras, ir más allá de lo académico, haciendo del aprendizaje una experiencia mística que nos descubra y haga gozar y agradecer la presencia y la grandeza de Dios. A partir de entonces, toda la vida de María del Refugio girará en torno a la comunidad y a la escuela, alimentando su espíritu con la comunión cotidiana y la adoración al Santísimo, y desbordando su caridad en quienes la rodean. En sus primeros años, la naciente congregación tuvo que sufrir grandes penalidades debido a ciertas crisis internas y a la confusa situación política del país. Como consecuencia de los actos violentos de la Decena Trágica, en febrero de 1913, los institutos religiosos fueron seriamente dañados y hubo deserciones de algunos miembros. María del Refugio convirtió su colegio en hospital para atender y curar a los heridos y organizó colectas de bienes y ropa para repartirlas entre familias pobres, llegando a contarse, en 1915, cerca de 400 personas las que acudían diariamente a las puertas del colegio, y a todas les daba de comer. Por todos estos servicios, la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral le concedió, años más tarde, una mención honorífica. En vista del número de casas y de miembros y de que ya todo estaba bien organizado, el arzobispo Moray del Río puso en manos del padre Scotti la solicitud de aprobación diocesana del apostolado de Jesús Eucarístico, junto con las cartas de recomendación de varios obispos para que las llevara personalmente a Roma. La aguda inteligencia y diplomacia del padre Scotti consiguió en 15 días la aprobación diocesana de la obra de María del Refugio, convertida en congregación diocesana. El 15 de junio de 1922, fiesta del Corpus Christi, la Santa Sede concedía el permiso de erección canónica, cambiando entonces el nombre inicial al de Apostolado del Santísimo Sacramento. El 25 de diciembre de 1924, María del Refugio renovó su profesión y vistió por primera vez el hábito blanco, que sustituía al negro impuesto por el padre Zaragoza.
En agradecimiento a la Virgen Redentora de Cautivos por el desarrollado notable y los logros que habían alcanzado desde que el religioso mercedario comenzó a dirigirlas, María del Refugio solicitó al excelentísimo señor arzobispo de México la agregación a la orden. Esta les fue concedida por el maestro general Fray Juan del Carmen Garrido el 11 de julio de 1925, siendo desde entonces conocidas como religiosas eucarísticas mercedarias y desde 1948 como hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento. Por esta devoción, las hermanas están llamadas a participar del dolor maternal de María, asociado al misterio redentor de Jesús, y a colaborar con actos heroicos de amor y caridad para rescatar al hombre de sus cautividades modernas y así salvar sus almas. En los cortos años de vida que llevaba el instituto, México venía padeciendo guerras fratricidas y persecuciones religiosas que dificultaban el apostolado docente por falta de libertad para enseñar la doctrina católica. Al recrudecer la persecución religiosa en la nación, los colegios fueron clausurados o destruidos y el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles se adjudicó la propiedad de los inmuebles. Las hermanas padecieron de lleno la persecución, pero lo que podía haberse convertido en riesgo de muerte para el instituto vino a transformarse en principio de vida. Dios quiso convertir la prueba en germen de crecimiento. María del Refugio, con el afán de protegerlas, dispersó a sus religiosas por diversas naciones del continente americano y Europa, dando así expansión internacional al instituto. La primera fue una fundación en Placetas, Cuba, luego tramitó una fundación en El Salvador y el traslado del noviciado a Oklahoma, en Estados Unidos, y de España le propusieron abrir una casa en las provincias vascongadas, Pasaje San Pedro y Guipúzcoa. Ella y sus consejeras permanecieron en México con un número reducido de hermanas, cambiando frecuentemente de domicilio y ocultándose con prudencia. Este contratiempo no impidió la adoración a Jesús sacramentado, ni el trabajo docente con grupos reducidos. Durante la persecución religiosa, María del Refugio recibió una carta del maestro general de la Orden de la Merced, en la que la alentaba y compadecía por la crítica situación por la que pasaba la Iglesia en México. Por el mismo conducto, escribió Fray Luis Márquez Eizaguirre, mercedario chileno, ofreciendo sus servicios para conseguir una fundación en Chile, a la que María del Refugio no dudó en aceptar. El contacto con algunos mexicanos en Lovaina y Estados Unidos motivaron al padre Márquez a hacer un viaje a México, en 1928, para ver por sí mismo la situación por la que pasaban los católicos. En la Ciudad de México permaneció un mes, ocasión que aprovechó para proponer otras fundaciones: Cartagena, en Colombia, en febrero de 1929, y Caltanissetta, en Italia, que se realizaron con no pocos contratiempos. En México quedaban el gobierno general y algunas hermanas que continuaron instruyendo ocultamente, reuniendo grupos de niñas en casas particulares en la colonia Roma, Coyoacán y San Luis Potosí. La vida en Coyoacán transcurría relativamente tranquila en comparación con la agitación político y social que asolaba la ciudad y las provincias. A María del Refugio nunca se le vio impaciente o disgustada cuando ocurría algo desagradable. Al inicio del año 1937 se encontraba muy agotada por una tifoidea que venía padeciendo hacía varios meses, con fiebre y malestar continuo. A mediados de febrero le diagnosticaron bronconeumonía y poco después nefritis, que le ocasionó inflamación en todo el cuerpo. Su estado empeoró por insuficiencia renal, hipotermia e invasión de líquido en los tejidos. Se hallaba en un estado de debilidad absoluta, sufriendo muchísimo, sin movimientos y con fuertes dolores. La enfermedad fue larga y penosa, pero nunca perdió la serenidad ni se quejó, manteniéndose alegre hasta el final,
Soportó toda con suma paciencia y resignación. A las hermanas que la acompañaban les pidió unión y caridad fraterna. Les recomendó que cumplieran con su oración ante el Santísimo, que rezaran por los difuntos y que no la dejaran en el purgatorio. Había cumplido su misión, había recorrido su camino, dejaba sobre el mundo una herencia de amor colocada bajo el patrocinio de Jesús sacramentado y de María de la Merced. El 23 de abril amaneció muy grave, le acompañaban algunas religiosas y el padre Zaragoza, a quien pidió la absolución. Cuando el padre vio que la vida de María del Refugio llegaba a su fin, le tomó la mano derecha y le dijo: «Bendice a tus hijas». Dio una última mirada, pronunció las palabras «Arriba, arriba» y descansó en paz. Era la madrugada del 24 de abril de 1937.